Aquí tenemos mucha información esta vez con nuestro especialista en la consulta. Hablaremos de hipoglicemia. El doctor Javier Bravo es médico diabetólogo y va a conversar sobre esto. Si quiere participar con nosotros, puede hacerlo a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua, todos sus comentarios. Recuerden que siempre es muy importante prevenir y estar muy pendiente de nuestra salud para prevenir esas enfermedades. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias, Odilí. Una vez más aquí en la revista. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida, llevando temas de interés hacia los televidentes. Vamos a hablar de algo importante como es la hipoglicemia. Muchos de los pacientes pues no han tenido tal vez un evento, pero sí se prevé de que algún paciente en algún momento dado de la enfermedad va a tener un bajón de azúcar en cualquier momento. Doctor, una pregunta antes de continuar. ¿Padecer de azúcar se puede prevenir o no? Sí se puede prevenir. Recordemos que hay factores de riesgo en los cuales el paciente, si lo vamos analizando, podemos detectar que lo básico es el aumento de peso, la obesidad. Cuando el paciente aumenta de peso, el riesgo aumenta el doble de padecer de diabetes. Y si ya tiene antecedentes familiares, el paciente puede tener la enfermedad. Correcto. Lo ideal sería que el paciente se debe cuidar para que la enfermedad, si va a aparecer, no aparezca antes de los 40 años, sino después de los 60 años. Perfecto, ahora sí. Cuando hablamos de hipoglicemia, hablamos de un estado o un valor, digamos, de laboratorio menos de 70. El paciente puede estar entre 70 hacia arriba, pero ya de 70 a menos de 54, el paciente puede tener un estado de hipoglicemia de primer nivel, ¿verdad? Como podemos ver en las imágenes, que es muy importante tomar los niveles de hipoglicemia. Claro, la mayoría de los pacientes quedan en el nivel 2. Aquel paciente que te dice, doctor, se me bajó el azúcar, me siento helado, tengo alguna sintomatología, se la toma y tiene 60, tiene, digamos, 65 y el paciente tiene síntomas. El nivel 3 ya es un problema porque ya depende de un familiar, depende de que ese paciente ya no puede hablar, ya dice incoherencia en su momento, está nervioso y por ende pues, el familiar tiene que buscar qué darle para restablecerlo en el momento. Correcto. Cuando ya estamos hablando de esta situación, doctor, no es que se va a llegar de un día para otro a tener hipoglicemia. ¿Qué es lo que conlleva a esto? Fíjate que es muy importante hablar un poquito cómo se da el momento de la hipoglicemia, sí. Porque normalmente el cuerpo humano produce glucosa. Cuando el paciente en algún momento dado, por ejemplo, el que no es diabético, sí. Y de pronto dice voy a hacer un ayuno prolongado, no voy a ingerir nada de alimento, voy a comer hasta las 12 del mediodía. Entonces el paciente pasa un ayuno desde la medianoche hasta toda la mañana. Se activan rutas de emergencia a nivel del cuerpo de tal manera que el hígado empieza a producir glucosa y de esa forma mantenerse la glucosa en rangos normales que son utilizadas en el cerebro para generar energía. Correcto. Pero ¿qué sucede en aquel paciente que hace ese ayuno prolongado y es diabético? Y a la misma vez se aplica su insulina, puede caer meramente en un deterioro, a la misma vez en un bajón de glucosa menor, ¿verdad? Como el que hemos estado presentando. Aquí podemos ver los síntomas que normalmente el paciente puede presentar. Algunos de estos se pueden notar en los pacientes, no como tal todos ahí, pero sí el paciente puede tener solamente sudoración, otro paciente solo puede tener hambre, la mayoría, digamos, 2, 3 pueden tener temblor y palpitaciones, pero cuando ya se ve afectado el nivel de glucosa, ya puede haber mareo, puede haber fatiga, inclusive en la noche, wow. Confusión y visión borrosa. Entonces pueden ir combinados los dos síntomas, tanto los neurogénicos como los neuroglucopénicos, de tal forma que el paciente pueda identificar. ¿Cuál es la idea de este tema? Que el paciente identifique en algún momento dado en qué momento la glucosa se le bajó y cómo reaccionar en ese momento. ¿Qué debe hacer el familiar en ese momento? El manejo pues en la casa, eso es lo más importante. Exactamente, el manejo en la casa porque imagínate un paciente que te dice, estoy presentando que todas las noches mojo la cama. Okay. Casi la mayoría te dice eso. Estoy sudoroso y tal vez ni calor está haciendo. Okay. Y de pronto, como no tienen aparato, no saben qué nivel de glucosa tiene, pero es un síntoma que te llama la atención, que está pasando, que ese paciente se le está bajando la glucosa. Correcto. Vamos a conocer entonces el manejo, ponga mucha atención. Y también es importante que el paciente le haga saber, si va fuera de su casa, a ese familiar o alguna persona conocida, que él es diabético y en el grado de diabetes que está. Porque es importante también uno, no solamente como familiar, puede ser algún compañero de trabajo, ¿verdad? Puede ser alguna otra persona que puede como estar pendiente de ese manejo. Exactamente. ¿Por qué es importante lo que tú dices? Porque hay pacientes que manejan niveles bajos de glucosa por insulina. Sí. Hay otros que lo manejan por fármacos orales, que lo vamos a ver en una imagen. Pero ¿qué es lo que puede hacer el paciente en casa?
ingerir 15 gramos de hidratos de carbono. ¿Qué son los hidratos de carbono? Son los azúcares o los carbohidratos, ¿verdad? Ahí podemos mencionar algunas cosas, pero dentro de las más importantes, una cucharadita de azúcar, miel o jarabe de maíz que pueda tener, o un poquito de 4 onzas de jugo o de soda regular. Esto te va a ayudar un poco a mantener el nivel de glucosa, pero es importante que el paciente tome en cuenta de que no es la cantidad, es decir, no es el hecho de que porque tiene, digamos, una bebida ahí, se va a beber un vaso completo o un pichel, por decirlo así, en la desesperación. Ni tampoco lo que está viendo ahí es que va a tomarse todas esas cantidades, las tabletas de glucosa, el tubo en gel, 2 cucharadas de pasas, no. Cualquiera de estos puntos usted puede utilizarlos para ese manejo. Así sería, exactamente. Y monitorear la glucosa, porque si la glucosa antes de acostarse está en menos de 120, el paciente puede ingerir algún alimento rapidito, alguna merienda, de tal manera que su nivel de glucosa no se baje en la mañana, sobre todo los pacientes de la tercera edad. ¿Se debe tomar esa glucosa, doctor, antes de cena o después de cena? Después de cena. Correcto. Después de cena. Recordemos que está la hipoglicemia reactiva, ¿verdad? Que es aquella de que el paciente después de comer, su nivel de glucosa se mantiene bajo, por efectos directamente del hígado que se da la producción de glucosa. Entonces, este paciente hay que analizarlo bien, ver la dosis de insulina que tiene y determinar qué es lo que podemos hacer en el momento, porque muchos de los pacientes te dicen, doctor, yo lo que hago es, me aplico la insulina, pero me mido la glucosa antes. Si yo veo que la glucosa está muy baja, no me aplico la insulina, pero si está alta, me aplico insulina. Entonces ellos mismos se están monitoreando de esa manera, de tal manera que cuando ya llegan al médico, el médico tiene que cambiar la dosificación del fármaco y identificar qué es lo que está pasando, si es la dieta meramente que está teniendo el paciente o es la dosificación de tratamiento que tiene. Ok, ¿cómo puede afectar, doctor, entonces, de acuerdo a esta situación, la parte farmacológica? Sí, fíjate que el que más causa hipoglicemia es la insulina. De hecho, muchos de los pacientes le tienen miedo a la insulina porque sabemos de que los fármacos solo los tomas y no tienes que estarte aplicando la dosis de inyección en el cuerpo. No duele, no es lo mismo tomarla que estársela aplicando, pero sí, el tratamiento estándar de la diabetes es la insulina. Ahora, hay fármacos, por ejemplo, la sulfonilurea, que es la familia de ellas, como es la glibenclamida, la galmipirida, que son fármacos que te ayudan bastante a controlar la glucosa, pero a la misma vez son los que de alguna manera te pueden bajar el nivel de glucosa, como lo podemos ver en esta pirámide, que son de riesgo moderado. Pero el que más riesgo tiene es la insulina. La insulina, a pesar de que es muy excelente, hay que tener mucho cuidado pues, para que no se le baje el azúcar y eso no cause un problema. Otro fármaco como la metformina es el que más seguro está para disminuir el nivel de glucosa y a la misma vez evitar lo que es la parte de la hipoglicemia. Pero el hecho de que mencionemos todo esto solo no es más que el riesgo que pueda presentar de hipoglicemia, pero no significa que porque yo estoy tomando o porque yo estoy con insulina se me va a bajar el azúcar inmediatamente. Correcto. Muchos pacientes viven con insulina y nunca han tenido un evento de hipoglicemia. Hay otros que sí lo tienen, pero la idea es que el paciente identifique cuáles son los síntomas y qué hacer en el momento. Eso es importante. Vamos a leer algunos mensajes de texto que nos hacen llegar a través de nuestra página de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Saludos, muy buenos días. Tengo azúcar muy fuerte últimamente, me da comezón en el cuerpo. El hígado, en el hígado se producen cálculos, nos preguntan, muy buenos días. Lo que tengo es mucha sed y ganas de ir al baño. Soy diabética y tengo 29 años. Tomo las pastillas, pero no me controla. ¿Qué puedo hacer? Fíjate que en el caso de la segunda que estaba mencionando ahí, la edad y el fármaco que está utilizando, pues no lo describe, pero sí es importante tomar en cuenta los hábitos alimenticios. Correcto. Habría que ver si el paciente está ingiriendo otro tipo de alimentos no adecuados que te está elevando el nivel de azúcar o la dosificación del medicamento es muy bajo y sería aumentarla dependiendo. ¿Por qué la comezón en el cuerpo? Algunas veces eso puede ser de otra etiología, puede ser un problema de hongo, puede ser un problema alérgico. Hay que analizar, también puede ser un problema de dislipidemia. El colesterol y el triglicéridos te pueden dar también este tipo de sintomatología y pueden estar relacionados también al problema del hígado. La persona que tiene 29 años y dice que las pastillas no le llegan, no le hacen mucho. Sí, te decía que ese paciente hay que ver, analizar la alimentación. La alimentación, si no está totalmente adecuada a lo que debe de ingerir, ese paciente puede tener aumento del nivel de glucosa o los fármacos. Algunas veces nosotros le dejamos un medicamento a un paciente y de pronto se desaparece en la consulta, llega
aproximadamente 2, 3 años con el mismo fármaco. ¿El exceso de sed y ganas de ir al baño, de miccionar, doctor? Esos son, digamos, como factores que te pueden llevar a decir, este paciente está en descompensación metabólica, este paciente puede tener sus niveles de glucosa altos, es decir, el paciente, lo primero que te dice, está orinando de 4 a 6 hasta 8 veces por la noche. Eso significa que el paciente probablemente esté descompensado si no tiene otra complicación como la vejiga neurogénica o problema de prostatitis o otra condición que te puede dar este tipo de síntomas también. ¿El paciente que consulta si en el hígado puede haber cálculos? Sí, no, en el hígado lo que puede haber son quistes. Normalmente los cálculos aparecen en lo que es la parte de la vesícula, pero sí, cuando se ven este tipo de situaciones a través de radiología o ultrasonido, pues habría que buscar otro tipo de causas también a nivel hepático. Correcto. Continuando con el tema entonces, doctor, ¿qué es lo que puede hacer el paciente y aquella persona que nunca ha experimentado la hipoglicemia y sucede, ya sea después de una cirugía, puede ocurrir después de haber pasado una enfermedad? ¿Qué debe hacer en ese momento el paciente? Lo principal es tener su glucómetro a mano, porque muchos de los pacientes no lo tienen, pero siempre les he dicho, traten de comprarlo, recoger para comprarlo, porque la diabetes es una enfermedad crónica que va a estar ahí hasta que el paciente fallezca, hasta que el paciente pues culmine, de tal manera que debe tener su aparato para identificar. Lo segundo, que siempre debe tener su médico de cabecera que lo oriente, ¿verdad? Porque eso es importante, ya que el nivel de glucosa que debe de mantener tanto antes de las comidas como después de las comidas, porque muchos de los pacientes piensan que en ayunas andan en 90, pero después de las comidas andan en 300 y se sienten bien. Entonces, el sistema de adaptación que tiene el cuerpo a los niveles de glucosa, a veces el paciente no tiene sintomatología. Ponemos un paciente con 300, tiene sintomatología. Ponemos un paciente de 300, no tiene sintomatología. Son dos cuerpos totalmente distintos. ¿Pero eso es correcto, esos niveles de azúcar? No son correctos, obviamente. Por eso el paciente debe manejar sus niveles de glucosa. Y casi la mayoría no lo maneja. Cuando le decimos al paciente, ¿cuánto es su nivel de ayuna? Es tanto. ¿Cuánto es su nivel después de la comida? Es tanto. Entonces el paciente debe enterarse de su enfermedad. Y qué mejor manera que estar con su médico, preguntarle cualquier duda para saber qué puede hacer en el momento. Cuando hablamos de hipoglicemia, estamos hablando de una condición aguda que el paciente puede fallecer de un bajón de azúcar tremendo, es decir, un nivel de glucosa a nivel de 40, de 20, de 30, el paciente puede caer en muerte cerebral. Entonces, creo que es importante tomar en cuenta la sintomatología y actuar en el momento. El paciente puede valerse por sí solo y muchos pacientes en su camita, ¿verdad? En su mesita de noche tienen ahí algún líquido, alguna cosa que utilizan en caso que se le baja la glucosa. Hay otros que en su mochila manejan un bomboncito, manejan un caramelo, manejan una galleta. Sí, y cuando ha pasado episodio. Exactamente, que manejan pues su enfermedad. Exacto, pero si nunca ha ocurrido eso, entonces las recomendaciones serían andar ese tipo de por ejemplo, un caramelo, un poquito de miel podría ser, etcétera, ¿verdad? Es importante eso, porque todo paciente, doctor, le pregunto, todo paciente diabético podría tener algún episodio de hipoglicemia. Todito, sin excepción alguna. Sabemos que a veces el estrés también del trabajo, el estrés en los niños cuando son diabéticos tipo 1, se le puede disminuir el nivel de glucosa. El paciente aquel que por alguna razón no comió en el tiempo que debería de comer. Pacientes que se levantan desde las 4 de la mañana y que de pronto se inyectan y se les olvidan y vienen desayunando como a eso de las 8 o 9 de la mañana. Entonces, el paciente se le baja la glucosa en su momento. Quizás no es el extremo porque hay sistemas compensatorios, pero sí hay momentos que te pueden llamar la atención y actuar en el momento. Entonces, creo que el paciente debe identificar los síntomas para de esa manera él mismo autorregularse. Correcto. Dice otra persona, hola, muy buenos días, una pregunta, tengo triglicéridos en 284, colesterol 282, soy diabética. ¿Hay que preocuparse por esto? Hay que preocuparse, pero hay que hacer las fracciones ahí del LDL y el HDL, a sacar la relación de colesterol triglicéridos, porque algunas veces el colesterol le puede estar alto, pero el HDL y la relación que tiene puede estar en parámetros normales y no es muy importante tenerlo hasta ese nivel. Pero los triglicéridos sí hay que tomarlo en cuenta porque puede producir lo que se llama arteriosclerosis, que es un daño a las arterias. Ok, entonces ojo con eso. Otra persona dice, buenos días, tengo una niña de 5 años, me le ha dado episodio de hipoglicemia. Me le hicieron un examen de glucosa y le salió normal. ¿Qué puedo hacer? ¿O es normal eso de los niños? Solo es cambiarle los hábitos alimenticios. Llevarlo a un nutricionista, ver qué tipo de alimentación está ingiriendo, si hay que añadir un poquito más de grasa y carbohidratos, o sea, alimentos que le mantengan un poco más su nivel de azúcar más elevadito, ¿verdad? Pero en parámetros normales y más que suficiente es hacer eso.
Correcto. Muchísimas gracias, doctor, y a todos nuestros amigos que están haciendo la consulta. Una mujer que prácticamente embarazada, le dio diabetes gestacional, ¿podría quedar padeciendo de diabetes o no? Perfectamente. Casi la mayoría de los pacientes que no se cuidan después de una diabetes gestacional terminan en diabetes tipo 2, porque esa es otra cosa que no saben si uno o la 2, ¿verdad? Pero sí hemos hablado que la diabetes gestacional es más un factor de riesgo que te va a dar diabetes posteriormente si no se cuida. Y la diabetes no necesariamente es hereditario, no es genético. No es necesario, pero sí obviamente es como factor de riesgo. Correcto, gracias doctor Javier Bravo. Ahí vemos los números de teléfono en pantalla si usted quiere hacerle una consulta. Hay mucho que hablar en relación a este tema, pero sobre todo hay que cuidar nuestra alimentación, nuestros hábitos alimenticios, hacer ejercicio. Ya nuestros especialistas siempre nos han recomendado eso. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con más aquí en Acción 10 en la mañana.